El Triángulo de las Bermudas es un lugar en el Océano Atlántico que ha sido objeto de misterio y terror durante siglos. La historia de este lugar comienza en la década de 1940, cuando un número inusual de aviones y barcos comenzaron a desaparecer en un área del Océano Atlántico que se encuentra entre las Islas Bermudas, Florida y Puerto Rico. La primera desaparición registrada en el Triángulo de las Bermudas fue en 1945, cuando el vuelo 19 de la Armada de los Estados Unidos desapareció mientras realizaba un vuelo de entrenamiento. Los 5 aviones del vuelo 19, liderados por el teniente Charles Taylor, habían despegado de la base aérea de Fort Lauderdale, Florida, con destino a la base aérea de Key West, también en Florida. Después de unas horas de vuelo, los aviones comenzaron a experimentar problemas con la comunicación y la navegación. Los pilotos informaron que estaban perdidos y que no podían encontrar su camino de regreso a la base. A medida que pasaban las horas, los intentos de comunicación con los aviones se volvieron cada vez más desesperados. Los controladores aéreos y los pilotos de otros aviones trataron de establecer contacto con el vuelo 19, pero no hubo respuesta. Finalmente, se dio por sentado que los aviones habían desaparecido, y se inició una búsqueda exhaustiva del Océano Atlántico. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de búsqueda, no se encontró ningún rastro de los aviones o de los pilotos. La desaparición del vuelo 19 fue solo el comienzo de una serie de eventos misteriosos que ocurrieron en el Triángulo de las Bermudas. En las décadas siguientes, más aviones y barcos desaparecieron en el mismo área del Océano Atlántico. Un barco de carga llamado SS Marine Sulphur Queen desapareció en 1963, llevando consigo a 39 personas. Un avión de pasajeros llamado Star Ariel desapareció en 1949, llevando consigo a 13 personas. A medida que las desapariciones continuaban, la leyenda del Triángulo de las Bermudas comenzó a crecer. La gente comenzó a hablar de una maldición que afectaba a cualquier persona que entrara en el área. Algunos creyeron que el Triángulo de las Bermudas era un lugar donde la física y la realidad se distorsionaban, creando un agujero en el espacio-tiempo que absorbía a cualquier cosa que entrara en él. En la década de 1970, el Triángulo de las Bermudas se convirtió en un tema de interés para los medios de comunicación y los investigadores. Se escribieron libros y se hicieron documentales sobre el tema, y la leyenda del Triángulo de las Bermudas se convirtió en una especie de mito moderno. Sin embargo, a pesar de la atención que recibió, el misterio del Triángulo de las Bermudas nunca se resolvió. Las desapariciones continuaron, y la gente siguió especulando sobre la causa de estas desapariciones. Algunos creyeron que el Triángulo de las Bermudas era un lugar donde se encontraban los restos de una civilización perdida, mientras que otros creyeron que era un lugar donde se producían fenómenos naturales inexplicables. En la actualidad, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un lugar de misterio y terror. Aunque la tecnología ha mejorado significativamente desde las primeras desapariciones, todavía hay informes de aviones y barcos que desaparecen en el área. La causa de estas desapariciones sigue siendo un misterio, y la leyenda del Triángulo de las Bermudas sigue siendo una de las más fascinantes y aterradoras de la historia de la navegación. Una de las teorías más populares sobre el Triángulo de las Bermudas es que se trata de un lugar donde la anomalía magnética es muy fuerte. Esto podría causar problemas con la brújula y la navegación, lo que podría llevar a los pilotos y capitanes a perderse. Otra teoría es que el Triángulo de las Bermudas es un lugar donde se producen tormentas y huracanes que pueden ser especialmente intensos y peligrosos. Algunos expertos creen que la combinación de la anomalía magnética y las tormentas puede ser la causa de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, otras teorías sugieren que la causa de las desapariciones puede ser más siniestra. Algunos creen que el Triángulo de las Bermudas es un lugar donde se producen fenómenos paranormales, como la desaparición de objetos y personas sin explicación. Otros creen que el área es un lugar de actividad extraterrestre, y que las desapariciones son el resultado de la interferencia de seres extraterrestres. A pesar de las muchas teorías y explicaciones, el misterio del Triángulo de las Bermudas sigue sin resolverse. La falta de evidencia concreta y la naturaleza inexplicable de las desapariciones han llevado a que el área sea considerada uno de los lugares más misteriosos y aterradores del mundo. En la década de 1980, el Triángulo de las Bermudas volvió a ser noticia cuando un grupo de investigadores descubrió un objeto submarino en el área que parecía ser una estructura artificial.
Sin embargo, posteriormente se determinó que el objeto era en realidad un montículo de coral natural. A pesar de la falta de evidencia concreta, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un tema de interés para los investigadores y los entusiastas de lo paranormal. Muchos creen que el área es un lugar de gran importancia y que la clave para desentrañar el misterio de las desapariciones se encuentra en la combinación de la anomalía magnética, las tormentas y los fenómenos paranormales. En los últimos años, se han realizado varios intentos de explorar el Triángulo de las Bermudas utilizando tecnología avanzada, como sonares y cámaras subacuáticas. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha encontrado nada que pueda explicar las desapariciones en el área. El Triángulo de las Bermudas es un lugar que ha capturado la imaginación de la gente durante siglos, y su misterio sigue siendo uno de los más grandes de la historia. A pesar de la falta de evidencia concreta, el área sigue siendo un lugar de gran interés y especulación, y es probable que siga siendo un tema de debate y discusión durante muchos años. La historia del Triángulo de las Bermudas es un recordatorio de que hay lugares en el mundo que siguen siendo misteriosos y aterradores, y que la naturaleza es capaz de producir fenómenos que no podemos explicar. El área es un lugar que nos hace preguntarnos sobre la naturaleza de la realidad y la posibilidad de que haya fuerzas desconocidas que actúan en el mundo. En conclusión, el Triángulo de las Bermudas es un lugar que ha sido objeto de misterio y terror durante siglos, y su historia sigue siendo una de las más fascinantes y aterradoras de la historia de la navegación. A pesar de la falta de evidencia concreta, el área sigue siendo un lugar de gran interés y especulación, y es probable que siga siendo un tema de debate y discusión durante muchos años. El Triángulo de las Bermudas es un lugar que nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y la posibilidad de que haya fuerzas desconocidas que actúan en el mundo. Es un lugar que nos recuerda que hay mucho que no sabemos y que la naturaleza es capaz de producir fenómenos que no podemos explicar. En el futuro, es probable que sigan siendo realizados intentos de explorar el Triángulo de las Bermudas y desentrañar el misterio de las desapariciones en el área. Sin embargo, hasta que no se encuentre evidencia concreta, el área seguirá siendo un lugar de misterio y terror, y su historia seguirá siendo una de las más fascinantes y aterradoras de la historia de la navegación. El Triángulo de las Bermudas es un lugar que ha capturado la imaginación de la gente durante siglos, y su misterio sigue siendo uno de los más grandes de la historia. Es un lugar que nos hace preguntarnos sobre la naturaleza de la realidad y la posibilidad de que haya fuerzas desconocidas que actúan en el mundo En resumen, la historia del Triángulo de las Bermudas es un misterio que sigue sin resolverse, un lugar donde la naturaleza y la humanidad se unen para crear un enigma que sigue fascinando y aterrando a la gente. Su historia es un recordatorio de que hay lugares en el mundo que siguen siendo desconocidos y que la naturaleza es capaz de producir fenómenos que no podemos explicar, dejándonos con más preguntas que respuestas y un sentido de asombro y curiosidad que perdurará por siempre.